Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hacer dos clases porque, bueno, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada no hicimos clase. Entonces, esta semana corresponde a... Vamos a recuperar la clase que no hicimos la semana pasada. Les cuento un poco por qué no lo hicimos. Donde estamos grabando ahora está muy cerca de la Plaza Italia. Acá en Santiago es donde se junta mucha gente, sobre todo en las manifestaciones y las marchas y esas cosas. Y bueno, por seguridad de la gente que trabaja, principalmente por los auxiliares y bueno, también por mí, nos hicimos la clase el jueves pasado porque había marcha a la hora de la clase. Entonces íbamos a salir y iba a estar en plena protesta y bueno, había gente que tenía que llegar a sus casas y cosas así. Entonces, por lo mismo decidimos no hacer la clase. ¿Sí? Por lo mismo, ahora comenzamos más temprano. Y ojalá que sea productivo, por la vez pasada hemos andado súper bien con el tiempo, con los conceptos. Vamos igual súper enfocados en el temario de la PSU y vamos a comenzar con la clase entonces. Ya chiquillos, entonces nosotros ya habíamos visto y hablamos un montón de tiempo del movimiento, ¿sí? ¿Qué es el movimiento? Movimiento es el cambio de la posición, ¿de qué? De un cuerpo a lo largo del tiempo. Eso es súper importante porque no solamente debe cambiar la posición del cuerpo, sino que tiene que transcurrir un tiempo determinado, ¿sí? Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, un sistema de referencia. Las primeras clases se trataron de eso. Acuérdense que las clases están subidas a YouTube para los que quieran repasar esos conceptos, porque ahora vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, hablamos del movimiento y teníamos muchos tipos de movimiento. Hablamos de la ecuación itinerario, que es esta que está acá, en el que tenemos muchos tipos de movimientos reflejados en esta ecuación. Principalmente hablamos de dos. De cuando la aceleración es cero, a eso le llamamos Moore, o sea, movimiento uniforme rectilíneo. Por lo tanto, ese término de aceleración se hace cero y tenemos la típica ecuación que hemos tenido siempre de velocidad igual a distancia partido en tiempo. Pero ¿qué pasa si hay aceleración? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si algo está cayendo en la gravedad o cosas así? Bueno, ahí cambia esta cosa. Porque aparece este término y que tiene un valor y hay que ponérselo, claro. Entonces, vamos a tener un cambio en la velocidad, porque eso es la aceleración. Entonces ya habíamos hablado de todas estas cosas, estamos repasando un poco qué hemos visto en todo este tiempo. Entonces, de nuevo, vimos la ecuación itinerario, vimos la ecuación para la velocidad. Acuérdense de que hay dos tipos de movimiento, uno que tiene aceleración y otro que no tiene aceleración, donde la aceleración es cero, ¿sí? El primero se llama Moore, como les comenté recién, y el segundo se llama Mura, o movimiento uniforme, rectilíneo y acelerado. Es importante tener en cuenta de que todas estas cosas que estamos hablando, bueno, son para la prueba, para la PSU, pero principalmente están orientadas en una dimensión. O sea, este movimiento es lineal. Por eso se llama uniforme y rectilíneo, porque no cambia su dirección. ¿Ok? Seguimos. Después hablamos de la fuerza. O sea, partimos hablando del movimiento de una partícula, de cómo se definía ese movimiento, cómo lo podemos medir. Después hablamos de la fuerza, o sea, qué es lo que puede provocar el movimiento. Entonces, ¿qué es una fuerza? Está definida como el agente, un objeto, un cuerpo, un ente, capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí dos conceptos. La fuerza modifica el movimiento o la forma del material. ¿Sí? Y eso se puede ver, por ejemplo, súper claro en un choque. Por ejemplo, un auto choca a un árbol. ¿Sí? El auto cambia su movimiento porque se detiene y también cambia su forma porque los materiales se deforman y, bueno, queda todo roto el auto. ¿Sí? Básicamente la fuerza en ese caso se puede observar en sus dos dimensiones, o sea, su dimensión de cambio de movimiento y su dimensión de cambio de forma también. ¿Ya? Ahora, hablamos de que era una fuerza. ¿Sí? La fuerza, pusimos el ejemplo de esta niña que empuja una caja. Para cambiar el movimiento de esa caja hay que aplicar una fuerza. ¿Sí? Esa fuerza es esa fuerza que está acá. Esa caja ejerce una resistencia que se llama roce. También discutimos del roce, discutimos del peso, discutimos de la normal, la tensión y muchos tipos de fuerza. ¿Sí? Ese tema ya lo abarcamos. Ahora, ¿qué es lo importante? De lo que quiero que tengan como en mente, que esta fuerza es un... no es como
la temperatura, que es un escalar, es solo un número. Esta fuerza tiene una magnitud, o sea, tiene un valor numérico, pero principalmente, y lo que más nos va a importar a nosotros, es que es vectorial. ¿Sí? ¿Qué significa que sea vectorial? Que además de tener esta magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que tenga magnitud, dirección y sentido? Significa que no solamente nos está dando información de cuánto va a cambiar su movimiento o cuánto va a deformar, sino que también una orientación espacial de cómo lo está haciendo. Y para eso son creados los vectores, o sea, principalmente son para orientarnos espacialmente y ver cómo cambian cosas en nuestro espacio bueno, 3 dimensiones vivimos nosotros, pero quizás hay algún otro universo que se vean más dimensiones que también deben usar vectores para ubicarse espacialmente, ¿sí? ¿Qué más? Hablamos de, bueno, ¿cuál es la unidad de esta cosa? Sabemos que la unidad es el Newton, ¿ya? Serían kilos por metro por segundo cuadrado, ¿sí? Ya habíamos hablado de todas estas cosas. Vamos a hacer un repaso de la ley de Hooke y no me veo. Voy a desaparecer un poco para que puedan ver esto. Pero principalmente, bueno, no voy a desaparecer. No voy a desaparecer porque es más fácil mirarlo como así. ¿Por qué? Tenemos este elástico. La ley de Hooke tiene mucho que ver con las fuerzas y el movimiento. Entonces, la ley de Hooke corresponde a la descripción física de cómo un elástico se estira. ¿Ok? Tenemos este elástico acá originalmente puesto en equilibrio. O sea, esta cosa está colgando en equilibrio. No hay nada que no lo esté presionando ni nada. Aquí está el soporte. Y en el soporte tengo el elástico. De este elástico yo voy a colgar una masa. Un peso. ¿Sí? Yo cuelgo la masa. Pum. Y el elástico claramente se deforma. Porque hay una fuerza involucrada que modifica su forma, modifica su movimiento. Y luego, después de que llega al equilibrio, esta cosa, yo puedo medir cuánto avanza. Entonces, yo digo que avanzó todo este trozo. A este trozo le llamo X. ¿Sí? Entonces, partió en su posición inicial, avanzó a X y llegó al reposo. Entonces ahora está quieto. Ahora, ¿qué creen ustedes? Yo le voy a poner el doble de masa. Tengo 2 masas. ¿Sí? Ahora, si tengo 2 masas, debería avanzar el doble, ¿cierto? Entonces, como avanza acá el doble, nosotros podemos hacer una relación proporcional entre la masa que yo ponga, entre la fuerza que yo ejerza y el desplazamiento que tiene el resorte. ¿Se entiende, no? Ahora, esta ley es súper universal, o sea, y yo creo que es súper importante que la sepa todo el mundo. O sea, de repente hay accidentes que se podrían evitar. No sé, una tontera. Se tiran en Benji. El Benji es un resorte. Es tal cual esta cosa, solamente que está un poco más... tiene más seguridad. Pero la física nos dice que si se tira una persona va a llegar hasta X. Ya sabemos, ya medimos hasta dónde va a avanzar porque sabemos el comportamiento del resorte. ¿Sí? Ahora, si se tiran 2 personas por el Benji, claramente la ley nos dice que va a avanzar el doble. O sea, mientras antes llegaba hasta este nivel, bueno, ahora va a avanzar el doble, va a llegar quizás hasta el suelo y se puedan morir las 2 personas. Entonces, son tonteras, o sea, es un caso un poco rebuscado, pero de todas formas es súper aplicable a muchas otras cosas de la vida un poco más cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, un auto tiene resortes que son amortiguadores y si le meto mucha gente, esos resortes mueren, se echan a perder, porque, bueno, son materiales elásticos y el auto va a haber que cambiar los resortes. En fin, vamos a ver cómo la gráfica de esta cosa, cómo queda más o menos. Si es que yo grafico la deformación que tengo en este eje, en el eje X, la deformación me refiero a cuánto avanza en el eje vertical. Si se fijan, el movimiento es hacia abajo, ¿sí? Si yo tengo los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo, el desplazamiento es negativo, ¿sí? Ahora, ¿con qué fuerza lo estoy graficando? Bueno, con la fuerza que estoy aplicando. Mientras más fuerza le aplico, más deformación encuentro. Por eso esa recta es
con pendiente positiva. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Todos bien? Acuérdense que hay un chat, pueden preguntar. Ya, perfecto. Entonces, estamos en esta deformación, ¿cierto? Mientras yo aplique más fuerza, esta cosa se va a deformar mucho más, ¿sí? Yo les puse también la fórmula acá de por qué, cómo se puede modelar esta cosa. O sea, yo acá estoy describiendo que mientras yo avanzo un delta X, a eso se le llama delta. El delta es una diferencia, ¿sí? A esto yo le llamo delta. A el inicial, o sea, al final, perdón, el final menos el inicial. Ese trozo se llama delta, ¿sí? La fuerza va a ser proporcional, la fuerza del resorte, porque el resorte hace una fuerza, porque, volvamos a esto. Creo que lo dibujé. No, no lo dibujé. El resorte tiene acá una masa. La masa empuja hacia abajo porque quiere caer, ¿cierto? Ahora el resorte tiene que equilibrarlo y hacer una fuerza hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta cosa quiere caer, el resorte hace una fuerza hacia arriba, y para generar esa fuerza va a ser proporcional a, bueno, lo voy a hacer con el mouse porque no llego con la mano, a una constante K, que se llama constante de elasticidad, que depende de cada resorte. Todos los resortes tienen distinta constante. ¿Y a cuánto avanzó? ¿A cuál es la deformación que se logró en el resorte? ¿Ya? Entonces, ¿qué era K? K es la constante elástica, depende del material, ¿sí? Puede ser no sé, un resorte de cobre, de aluminio, de oro, no sé, en fin. Y eso va a cambiar la constante de elasticidad del resorte, ¿sí? También la forma del resorte, el tamaño del resorte, el grosor del resorte. Hay muchas cosas que están en juego y esta cosa es súper medible. O sea, yo puedo tomar un resorte de mi casa y colgarle cositas y lograr una medición súper precisa de esa constante K. ¿Y qué es el delta X que puse ahí arriba? Bueno, como lo expliqué recién, el delta es una resta, es una diferencia entre la posición final y la posición inicial. Entonces veamos acá. Si yo tengo mi origen acá arriba, y yo comienzo a medir acá, entonces acá, y tengo mi posición inicial acá. ¿Ok? ¿Cuál es mi posición final? Bueno, tengo el mismo sistema de referencia, voy a medir hasta el final. Entonces mi posición final es esta. Ahí. Posición final, todo este trozo, menos la posición inicial, que es solo este trozo. ¿Sí? Entonces aquí, tengo todo este trozo de acá, ahí, pum, y le tengo que restar eso que está acá. Entonces solamente me queda ese trozo que está acá. Y ese trozo se llama delta, ¿ya? Esto sirve, o sea, entender la delta es primordial en física, o sea, todas las cosas, todas las leyes en general, tienen una delta. ¿Por qué? Porque hay dos intervalos de tiempo, un final y un inicio. Y esos dos intervalos se relacionan de alguna forma que yo lo puedo describir con una fórmula matemática. Entonces tengo la ley de Hooke, el K y el delta X. Ahora, ¿por qué el menos? Entonces, vamos a ver un poco esto. El primer delta va a ser este. Y si se fijan, apunta hacia abajo. ¿Sí? Apunta hacia abajo. Ahora, este delta, yo sé que apunta hacia abajo. Pero la fuerza del resorte, ¿hacia dónde tira la masa? La fuerza del resorte no lo está empujando hacia abajo. El peso quiere caer. La masa quiere caer por gravedad. Entonces, el resorte lo está tirando hacia arriba. Entonces, es importante entender que la fuerza del resorte va en contra del movimiento. Por eso va con un menos, ¿ya? Ese menos no es porque sí, ese menos significa el sentido, como lo dicen por ahí en el chat, el sentido de la fuerza, y es el menos significa que va en sentido contrario. ¿De qué? Bueno, de la única cantidad vectorial que está allá. El único que es un vector que me dice dirección es el delta X que está acá. Ese de aquí. Ese delta X me dice dirección, ¿cierto? ¿Qué dirección tiene este delta X? Bueno, en este caso apunta hacia abajo. Pero yo sé que la fuerza lo tira para arriba porque si no se caería. ¿Sí? Entonces le pongo el menos. ¿Ya? Nada más. Ni más ni menos. O sea, es solamente porque la fuerza apunta hacia arriba y hay que darle un sentido. Y ese sentido se lo damos con el menos. Entonces, aquí hay un delta 1 y acá hay un delta 2. Y si se fijan, los dos son iguales. Es el mismo trozo.
Bueno, ¿por qué? Porque la constante no cambia, es un número concreto. Ahora, una aplicación que ya no es tan usada, porque hay cosas más tecnológicas, pero en su tiempo, la gente de la época de Newton, en la feria se usa esta cosa, harto. La ley de Hooke en el dinamómetro, o sea, para pesar cuerpos. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a pesar un cuerpo? Bueno, aquí tengo un resorte que yo sé cuánto mide su largo original. Aquí que está en reposo, está súper quietito, y también sé que hay una fuerza que se llama ley de Hooke que sigue esa forma. ¿Cierto? Entonces, em, yo le aplico un peso. Entonces esta cosa va a bajar. ¿Sí? ¿Cuánto va a bajar? Bueno, no tengo idea. Hay que verlo. Entonces, veamos. Aplico un peso y cayó desde acá hasta acá. Y yo sé que acá hay una fuerza involucrada en este movimiento. ¿Sí? Una fuerza involucrada a la que yo le puedo poner números. Entonces, veamos. Lo voy a tirar para allá. Acá, esta masa, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que también es importante que sepan hacerlo para la prueba. O sea, en la PSU, en el temario, no existe saber hacer diagrama de cuerpo libre. Pero sí se pregunta el análisis de fuerza. ¿Ok? Y para analizar la fuerza, esto es súper práctico. ¿Por qué? Yo tomo la masa que está acá, la tiro allá, y la analizo por separado del todo el sistema. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá que en esta masa hay dos fuerzas en este caso. Hay una fuerza de peso, que lo tira hacia abajo, y hay una fuerza que lo tira hacia arriba, que es la fuerza del resorte. ¿Ok? Ahora, si nosotros conocemos la ley de Newton, esa, que la suma de las fuerzas, la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración, pensemos, esta cosa está acelerando, aquí, está acelerando, ¿tiene aceleración? ¿Se está moviendo? No se está moviendo, pana. Y está quieto, y va a estar quieto todo el resto del día, de la vida. Así como mientras no haya alguien que venga y lo cambie, no, yo no veo por qué va a cambiar esta cosa. En fin. Si no se mueve, tenemos aceleración, cero. Perfecto, ¿cierto? Pongamos ese cero allá, donde está la aceleración. Por ahí. Ponemos un cero y nos queda que la fuerza neta, ¿cuánto vale? M por cero. ¿Cuánto es M por cero? Cero. Entonces la suma de las fuerzas tiene que dar cero. ¿Qué fuerzas están actuando en el cuerpo? Ya la describimos. La fuerza de Hooke, que va hacia arriba, por lo tanto le pongo un signo positivo. Y la fuerza peso, que va hacia abajo, y tiene un signo negativo, porque va hacia abajo, va hacia los negativos. Acuérdense que en física, el menos solamente nos indica dirección. ¿Ok? Anótenselo, háganse un tatuaje, así como solamente el signo menos solo nos indica dirección. Ahora, pasamos el peso sumando al otro lado y reemplazamos. O sea, ¿cuánto vale la ley de Hooke? Menos esa cosa que está ahí. Menos K por delta X. Lo igualamos a mg. ¿Por qué mg? Porque el peso es la masa por la aceleración de gravedad. ¿Sí? Ahora despejamos la masa. La masa va a ser K por delta X sobre G. Ahora, esa es la masa de una partícula que yo cuelgue en esta cosa. ¿Sí? Ahora, si se fijan, ustedes me van a decir, bueno, pero la masa es negativa y me estáis diciendo que, Tomás, ahí la masa es negativa. No, ¿por qué no? Porque el delta X es negativo. Esa cosa que está ahí es negativa porque avanzó hacia abajo. Fíjense, avanzó hacia abajo. Y nosotros sabemos que ese signo menos, con el signo menos que está allá, se cancelan y se hacen positivos. ¿Ok? ¿Sí o no? Ya, sigamos entonces. Este dinamómetro, como les dije recién, era súper usado en la época antigua cuando no habían balanzas electrónicas para saber la masa de los cuerpos. ¿Sí? Ahora, uno no va a ver, en general, cuando, no sé, uno va a comprar el pan, la gente lo pesa, pero no lo pesa en una balanza electrónica, que es un paso más evolutivo, no sé qué. Pero si uno va a la feria, por ejemplo, uno saca las papas
y las papas las ponen en una balanza, que es muy parecida a esta cosa. Que aquí tiene una flechita que nos dice como, bueno, esto pesa tanto, ¿sí? Y esa flechita va cambiando según se suma el peso. Y eso es un dinamómetro, tal cual. No recuerdo en qué otros lugares los hay, pero en general yo he visto, no sé, para pesar carne, toman el dinamómetro, lo empujan hacia arriba, esperan que logre el equilibrio y se fijan cuánto marca el dinamómetro, que sería como esta cosa que está acá. Y está todo marcadito, porque uno hace la escala antes. Es como el termómetro. Ya, ahora vamos a volver eh, solamente a recordar la primera ley de Newton. ¿Ya? La primera ley de Newton nos dice que... ¿Qué nos dice? Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. ¿Ok? Entonces, la única forma de que un cuerpo cambie su estado de movimiento es que hay una fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Bueno, Newton, de nuevo, esto lo expliqué en la clase pasada, pero es importante entenderlo. El concepto de la inercia. Newton se dio cuenta que todos los cuerpos que tienen masa tienen una resistencia al movimiento. Es difícil sacarlos del reposo. O es difícil hacerlos doblar, pararlos, frenarlos. Es difícil cambiar su movimiento uniforme rectilíneo, porque un cuerpo en general va a querer seguir, como dice acá, uniforme y rectilíneo, su movimiento. ¿Ok? Estas son leyes de Newton que solamente obedecen a la observación de la naturaleza. O sea, Newton solamente vio. Él miraba y escribía. Él miraba que los cuerpos era difícil moverlos, sacarlos del reposo, no sé qué. Bueno, escribía. Los cuerpos quieren estar en su estado original de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo. ¿Sí? Uno piensa, bueno, si yo comienzo o tiro una manzana o una pelota, va a rodar, pero se va a detener. Bueno, ¿se detiene por qué? Se detiene porque hay roce. Si no hubiera roce, esta cosa no se detendría y seguiría su movimiento uniforme y rectilíneo por el resto de la existencia. ¿Sí? Ahora, vamos de nuevo a recordar lo de la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero. Entonces nosotros nos fijamos, por ejemplo, esta cosa que está acá. Esta cosa está en reposo. Bueno, ya no. Ahí sí. Ya. Se quedó quieto. Está en reposo. Esta cosa va a estar en reposo a no ser de que yo le ejerza una fuerza. ¿Sí? Ahora, esa fuerza cambia la inercia, o sea, cambia el estado de movimiento del micrófono, pero no así, no produjo las consecuencias, no sé, de deformación, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ahí pueden leer ustedes también. La consecuencia de esto, de la inercia, es que un cuerpo va a conservar el estado de reposo de movimiento uniforme rectilíneo mientras no haya una fuerza. ¿Sí? En ausencia de fuerza, el cuerpo va a seguir recto, con velocidad constante, a no ser de que esté quieto. Si está quieto, está en reposo. Entonces yo le había puesto un ejemplo un poco más chistoso para aliviar la clase de este caballero que iba andando en bicicleta, se tropezó con una roca y la fuerza fue ejercida en la bicicleta. Por lo tanto, la bicicleta es la que se detiene. ¿Sí? El caballero, que está acá, este caballero, no hay ninguna fuerza que lo detenga. Por lo tanto, él va a seguir su trayectoria rectilínea y uniforme. Y se va a caer. Y lo más probable es que termine con contusiones graves. Pero eso es porque tiene inercia, porque tiene masa. ¿Sí? Entonces, ahora, les hablé recién de que eh, los cuerpos conservan, perdón, conservan su cantidad de movimiento. Ahora, bueno, ¿qué es eso? Entonces, vamos a definir qué es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, el señor Newton, en esa época, la gente, no es como ahora que el idioma universal es el inglés. En esos años, toda la gente que hacía ciencia escribía en latín.
Latín es un idioma del Imperio Romano, eh, muy antiguo, que era conocido por gran parte del mundo en esa época, que era como el idioma que uno tenía que aprender para poder hacer ciencia y poder hacerse entender con gente que no hablaba tu idioma. Era como el idioma universal. Ahora el inglés es el idioma universal y prontamente yo creo que va a ser el chino porque son demasiados, están creciendo muy rápido y hacen aportes importantes. Entonces, en cierto modo, están como desplazando un poco, pero eso es tema harina de otro costal. Vamos entonces a la palabra momentum. Momentum en latín es lo mismo que está acá, cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, los cuerpos tienen una cantidad de movimiento. Pensemos en el cuerpo que está en reposo. Su cantidad de movimiento corresponde a su masa, está relacionada con su masa. ¿Sí? Vamos a hacer unas analogías primero antes de entender muy bien este concepto, que es súper importante. El momentum, de ahora en adelante le vamos a llamar P, P minúscula, ¿ya? Y esta P es un vector, ¿sí? Porque no tiene sentido decir que algo se está moviendo si no le digo para dónde. Por eso tengo que darle la dirección de P, o sea, la dirección vectorial, ¿ya? Ahora, esto lo definió Newton de nuevo, y dijo que P va a ser igual a la masa por la velocidad del objeto, ¿ya? Vamos a hacer un par de reflexiones primero, ¿ya? ¿Qué es más fácil de tener? ¿Un auto pequeño a 30 kilómetros por hora o una camioneta, que es más grande, más pesada, a 30 kilómetros por hora? Están los dos y vienen los dos hacia ti. Y tú tienes que escoger uno para detener. Uno va a escoger claramente el que sea más fácil de detener, ¿ya? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el más fácil de detener? El auto. Muy bien. Entonces, ¿pero por qué? O sea, yo digo como... Por ahí nos dice Carla una bicicleta. Bueno, la bicicleta no está entre las opciones, Carla. Pero es claro, mientras más chico sea la masa, mientras más chica sea su masa, mientras menos masa tenga el objeto, va a ser mucho más fácil de tenerlo intuitivamente, por lo que nosotros hemos vivido. Nosotros hemos vivido y hemos tenido experiencia y que es mucho más fácil de tener algo que no tiene tanta masa a de tener algo que tiene mucha masa. O sea, si uno piensa, viene ahora una roca gigante hacia mí y viene ahora una pelota de fútbol hacia mí, ¿cuál me va a hacer daño? Bueno, claramente si las dos vienen a la misma velocidad, me va a hacer daño la pelota más grande, la roca, ¿sí? Pero yo puedo lograr que la pelota chica me haga daño. Pensemos, una bala. Las balas son enanas, son de este porte, no pesan nada, ¿sí? Lo único que son de material firme para no romperse mientras uno, bueno, atraviesa el proyectil, o sea, el blanco. Esas balas nos hacen daño porque llevan ¿qué? ¿Tienen mucha masa o tienen mucha velocidad? Igual es obvio que tienen solo mucha velocidad. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Tenemos el mismo auto, pero va a mucha más velocidad, y la misma camioneta y va muy lento. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes, ¿qué sería más fácil de tener? ¿Cuál correría menos riesgo finalmente? O sea, imaginen van a ser atropellados por un auto a 100 kilómetros por hora o prefieren ser atropellados por una camioneta a 30. Yo preferiría la camioneta porque la velocidad del auto es muy peligrosa y el choque va a ser muy potente, ¿sí? Entonces, la analogía que quiero lograr acá, que ustedes entiendan, es que es súper importante esa fórmula que está arriba. La cantidad de movimiento, el momentum, que está acá, es relacionado a la masa de la partícula, del objeto, pero también a su velocidad. O sea, no se queden solamente con que mientras más masa es más difícil moverlo. También es importante el efecto de la velocidad que lleva el objeto. O sea, aquí de nuevo es mucho más difícil el auto, que es más chico, pero a una velocidad impresionante, detenerlo que una camioneta. ¿Sí? Ahora entonces, ¿qué es el momentum? El momentum es la masa por la velocidad. Y a eso se llama cantidad de movimiento. Piénsenlo como cuánta resistencia tiene eh, el cuerpo para ser detenido. ¿Sí? Mientras más momentum es porque tiene o más masa o más velocidad. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en un juego que tiene
otro, otro ámbito. Entonces aquí me voy a... ¿Se ve o no se ve? Ahí se ve. Dice, la cantidad de movimiento no solo depende de la masa del cuerpo, sino también de la velocidad que éste lleva. Entonces ya, bueno, lo hemos hablado, ya lo discutimos, pusimos los ejemplos y nos dimos cuenta de que la cantidad de movimiento, que el momentum no solo depende, como dice ahí, de la masa, como uno tendería a pensar, así como yo, bueno, mientras más masa más difícil, no. También depende de la velocidad con la que lleva o que lleva el cuerpo, ¿ok? Ahora, bueno, eso ya lo hablamos recién. El momentum es importante que se entienda que es un momentum lineal, ¿ok? ¿Por qué lineal? Porque estamos hablando de una dirección, de una dimensión. No solamente estamos usando el concepto de masa y velocidad, sino que estamos agregándole que es solamente lineal, ¿ya? Hay otro tipo de momentum que se llama momentum angular, que lo vamos a ver después, pero es desde la parte electiva de física. Esta parte no es electiva, esta parte común. Y tenemos solamente una dimensión, ¿ya? Ahora, ojo, esta P con el vector arriba y minúscula siempre va a ser momentum, ¿ya? En física todas las cosas son muy repetitivas, o sea, la siguiente clase que vamos a hacer, vamos a relacionar la P con potencia, porque P de potencia. De repente tenemos un T de tiempo o un T de temperatura o un T de periodo y hay que saber diferenciar cuándo se refiere a cada cosa y eso solamente sabiendo o sea, la física que está detrás. O sea, si estamos hablando de movimiento y me ponen una T, yo no voy a pensar en temperatura porque no tiene sentido hablar de temperatura, yo voy a pensar en tiempo, ¿sí? Si me están hablando de cantidad de movimiento, yo sé que la P se refiere a momentum, ¿sí? Si me están hablando de potencia, bueno, esa P no puede ser momentum, debería ser potencia, ¿sí? Lo vamos a ver después también. Entonces, vamos a ver las unidades de esta cosa. Esta cosa es masa, kilogramo, y la velocidad se mide en metros partido por segundo. Y esa es la unidad internacional del momentum. Ahora, Newton también se dio cuenta que el momentum cambia. O sea, yo le puedo aplicar una fuerza al momentum, ¿cierto? O sea, yo puedo cambiar el movimiento. ¿Cómo cambio el movimiento? Aplicando fuerza. Entonces, ¿cómo cambio el movimiento? Aplicando una fuerza. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces, ¿ya? Ahora, ¿cuánto cambia el movimiento? Entonces yo digo, yo aplico una fuerza de 5 newtons para detener un auto, ¿lo detengo o no lo detengo? ¿Funcionó o no funcionó? Yo peso 80 kilos. Mi peso entonces va a ser 80 kilos por la aceleración de gravedad, son como 800 newtons, ¿sí? ¿Pueden mis 800 newtons detener un auto a 30 kilómetros por hora? No sé, entonces tenemos que calcular cuánto cambia el movimiento y para eso usamos fórmulas. Para eso sirve la física al final. La física es una descripción de la naturaleza y ver cómo nosotros podemos adelantarnos un poco, ¿sí? Ahora, ¿cuánto cambia? Bueno, va a depender del tiempo en que se aplique esa fuerza, porque yo puedo estar aplicando constantemente la fuerza hasta que esta cosa se detenga, ¿sí? Puedo aplicarlo un ratito nomás y no se detiene. Entonces es importante tener en cuenta, ¿qué cosa? Que se tiene que aplicar una fuerza para cambiar el movimiento. Y para lograr un cambio del movimiento, también tiene que estar aplicado en un tiempo. Entonces vamos a tener una fórmula acá, ¡pum!, que se llama impulso, ¿ya? El impulso es, bueno, es lo que ustedes... es difícil como imaginárselo, porque el impulso se refiere a cuánto cambia el momentum, ¿ya? Fíjense, es una fuerza aplicada por un tiempo. Entonces, el impulso, el cambio del momentum, va a ser una fuerza aplicada en un tiempo. Ahora, de nuevo, entonces, tenemos que cambiar el movimiento. ¿Ya? ¿Cómo lo cambiamos? Aplicando una fuerza. Pero la fuerza cambia la cantidad de movimiento dependiendo de la cantidad de tiempo que sea aplicada la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un choque, así. ¡Pum! ¿Cuánto? Creo que... Ya. Entonces, vamos a hablar de esto primero. El impulso dijimos entonces que
tiene estas unidades, ¿sí? En newton por segundo. Y va a ser, es la definición del cambio de momentum en el sistema, ¿sí? Entonces tenemos dos definiciones. Esta que está acá arriba, fuerza por un delta t, por un cierto tiempo, va a ser igual al cambio de momentum. Y eso ya nos devuelve a todo lo que habíamos hablado antes. O sea, habíamos dicho que para cambiar el movimiento, acá, tenemos que aplicar una fuerza que está acá. Y también tenemos que aplicarla durante un tiempo, para saber cuánto cambia esa cosa, ¿sí? Entonces vamos a relacionar todas estas cosas con el impulso. El impulso, de nuevo, es la fuerza aplicada en un tiempo y que produce un cambio de movimiento. Entonces hay dos igualdades. Esas dos cosas están conectadas porque esa I es lo mismo. ¿Ok? Aquí se los puse explícitamente qué es el delta P. El delta P es el momentum final menos el momentum inicial. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar de los choques. ¿Vamos bien o no? ¿O vamos muy rápido? Ya. Entonces, tenemos un choque. Pensemos en un choque. Un choque, como les dije recién, bueno, es un pum. Ese contacto, yo aplico una fuerza, ciertamente se aplica una fuerza, pero el tiempo es ínfimamente pequeño. ¿Sí? Entonces tenemos dos igualdades. Tenemos que el impulso va a ser el cambio de movimiento. Esta mano cambia de movimiento. Sí, hay un cambio de movimiento. Ahora, ¿cómo cambia? Bueno, es una fuerza que se aplica por un tiempo. ¿Qué fuerza? La que lleva esta mano. ¿Qué tiempo? 0. No hay un tiempo aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un 0 allá? Significa que I vale 0. Entonces, igualemos estas dos cosas, lo que les dije recién. Tenemos una igualdad entre el cambio de momentum y la fuerza aplicada en el tiempo que se aplica la fuerza. Entonces tenemos esto que está acá. ¿Qué pasa si el tiempo es 0? Bueno, esto es 0. Todo esto es 0. Y nos dice que el cambio de momentum es 0. Eso nos dice algo súper importante acá en la física, que es que el momentum se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque nosotros sabemos que el delta momentum, el cambio de momentum, es 0. No cambia el momentum. Si no cambia, se conserva. Ahora, más explícito, el cambio de momentum es el final menos el inicial. ¿Sí? Y como esto es igual a 0, yo puedo pasar el inicial hacia acá. Y me queda que el final es igual al inicial. El momentum final es igual al momentum inicial cuando hay choques. ¿Sí? Entonces, todos los choques conservan esta cosa. ¿Ok? Todos los choques, de nuevo repito, todos los choques conservan esta cosa. Entonces vamos a recapitulemos. Nosotros sabemos estas dos fórmulas. Que I, el impulso, representa el cambio de momentum y que también representa la fuerza aplicada en un tiempo determinado. ¿Ya? Igualamos estas dos cosas. Entonces tenemos momentum acá y la fuerza la pusimos, pum, ahí, acá. Entonces tenemos acá la fuerza. Y yo les acabo de explicar que en un choque, el tiempo del choque, el tiempo en que yo aplico esta fuerza, es 0. ¿Sí? Ahora, si el tiempo es 0, todo esto es 0. Porque 0 por F es 0, siempre. Y tengo esto, me queda esta cosa de acá. Y esto representa, esta ecuación que está acá, que dice delta P igual 0, representa que el momentum en un choque se conserva. ¿Ok? Ahora, más explícito aún, bueno, separo esta cosa en momentum final menos el inicial y digo que es igual a 0 y luego paso el inicial al otro lado positivo. ¿Sí? Y con eso nos queda que el momentum final es el momentum inicial. ¿Ya? Esa es súper importante, por lo general en la física, se usa bastante, o sea, cuando ustedes escuchan de que van a colisionar partículas en Suiza, en Francia, en el colisionador de hadrones y de cosas súper locas, al final es esto, es conservación de momentum. Ellos chocan dos cosas, pum, salen un montón de cosas,
y aplican esta fórmula que está acá para saber qué cosas salieron. ¿Sí? Si yo hago chocar, no sé, una puerta de un portazo, yo puedo calcular cuál es la velocidad que llevaba la puerta o cuánta fuerza, cosas así. Vamos a recalcar esto a la gente que está llegando, que el momentum se conserva. ¿Sí? Aquí el momentum en un choque, siempre importante, en un choque, porque el momentum puede cambiar. ¿Sí? El momentum puede cambiar si es que la fuerza se aplica por un tiempo determinado y que es más largo que cero, o sea, que es distinto de cero. Si yo aplico una fuerza por mucho tiempo, yo voy a cambiar la cantidad de movimiento. ¿Sí? Voy a cambiar el momentum. Voy a cambiar la velocidad o voy a cambiar la masa. Entonces llegamos al final, que para los choques, el momentum se conserva. Maravilloso. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo un poco más amplio. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una fuerza externa actuando? Si tengo una fuerza externa actuando, bueno, entonces voy a tener que hay una fuerza que me está quitando momentum. Por lo tanto, no se va a conservar. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el sistema no está aislado, o sea, no tiene, todas las fuerzas no están dentro del sistema que yo estoy considerando. ¿Ya? Entonces, el momentum se va a conservar en los choques siempre y cuando esté aislado y no actúen fuerzas externas. Entonces, condiciones, que esté aislado y que no actúen fuerzas externas. Y eso es para que se conserve el momentum. Vamos entonces a hacer ejercicios. Vamos a aplicar un poco lo que aprendimos. Pensemos en este. A un carro de 3 kilos de masa se le aplican 30 newtons en 3 segundos. Si parte del reposo, ¿qué velocidad alcanza? Ya, entonces nos dicen, masa. Nos preguntan por la velocidad. Y masa por velocidad es momentum, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos fuerza. Tenemos tiempo. Y fuerza por tiempo es impulso. ¿Sí? Ahora nos están preguntando con qué velocidad alcanza. ¿Cuál es la velocidad final? Por lo tanto, usamos esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo lo usamos? Bueno, acá lo despejamos como F por T y acá lo despejamos como delta mv. Entonces vamos a hacerlo ahí. Tenemos entonces fuerza igual F por T y el delta P lo separé al tiro en la masa por velocidad inicial menos la masa por la velocidad final. Al revés. Final menos inicial. ¿Ok? Lo voy a hacer súper lento para que lo entiendan, ¿ya? Más que esto, no hay nada más que hacer. O sea, ahora hay que poner los números y estamos listos. Pero, ¿cómo yo supe que hay que usar esto? Porque nos preguntan por velocidad final. ¿Sí? Y nos dan un contexto. Nos dice, hay una masa. Se le aplican 30 newtons por 3 segundos. ¿Sí? Tenemos una velocidad inicial, porque dice que parte del reposo, acá, parte del reposo. Está en reposo, le aplico la fuerza y llega a una velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa velocidad? No sé. Entonces tengo que calcularla. ¿Cómo? Con el cambio de movimiento, porque esta cosa cambió su movimiento. ¿Ok? Entonces, como cambió el movimiento, yo puedo aplicar esta fórmula que está acá. Que el impulso es igual al cambio en el movimiento. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, la única forma de cambiar el movimiento es aplicando una fuerza. ¿Sí? ¿Qué fuerza? Bueno, aquí nos dicen 30 newton. Pongamos los 30 newton. No vamos a poner los 30 newton todavía. Veamos la velocidad inicial. Nos dice de nuevo que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es cero. El término de velocidad inicial se muere porque es un cero. Un super cero. Y nos queda esto que está acá. Ahora, aplicamos, despejamos primero. Vamos a despejar, ¿qué cosa? La velocidad final. Entonces, perdón. F por T lo divido por la M y me queda que la velocidad final es eso. Y eso es lo que nos están preguntando al final. ¿Ya? Ahora solo es cosa de reemplazar los datos. F es 30, T es 3 y la M final es 3. Y nos queda que finalmente alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que si lo quieren copiar, cópienlo. Yo voy a tomar agua.
Vamos a seguir entonces con lo que sigue. Otro ejercicio. Una partícula de 5 kilos, moviéndose a 2 metros por segundo, choca con otra partícula de 8 kilos de masa inicialmente en reposo. 1. Si el choque es frontal, pum, y las partículas quedan pegadas, hallar la velocidad de cada partícula después del choque. Entonces, choque, yo digo choque, esto es súper importante que lo asocien al tiro. Choque, conservación de momentum. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza se aplica en un intervalo de tiempo muy corto, lo que les expliqué recién. Nosotros sabíamos esto que está acá, que el cambio de momentum es la fuerza por el tiempo en que se aplica la fuerza. ¿Sí? Ahora, si ese tiempo es cero, tenemos lo que está acá, que el delta P es cero. Ahora, si el delta P es cero, significa que el momentum final es igual al momentum inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cosa acá está la resta. Está PF menos PI igual 0 y yo lo pasé al tiro para allá. ¿Cuánto vale PF? Bueno, PF es... Tenemos que averiguar, ahora lo que nos queda es averiguar cuánto vale cada una de estas cosas. Entonces tenemos dos situaciones. La situación inicial y la situación final. Yo no hice los dibujos porque no caben en esta diapositiva, pero hagan los dibujos ustedes. Escriban. Situación inicial, un cuerpo acá, ponen su masa y su velocidad. Momentum final, están las dos cosas pegadas, moviéndose juntas a una velocidad final. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la masa final? Bueno, hablamos primero, el enunciado nos dice que las partículas quedan pegadas. ¿Sí? Si quedan pegadas es porque van las dos masas a la misma velocidad. Entonces sumo las masas. Masa inicial y masa final. O sea, masa 1 y masa 2. Sumo estas dos cosas. Y eso nos da un total de 13 kilos. Ahora, ¿cuánto es el momentum final? Bueno, es la masa final por la velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? No tengo idea. Hay que buscarla. Entonces tengo listo esta parte de la igualdad. Sé cuánto vale esta cosa de acá. Es 13 kilos por la velocidad final. Vemos cuánto vale el momentum inicial. ¿Ya? El momentum se suma. Es un vector. ¿Sí? Ahora, como estamos en una dimensión, es importante saber para dónde se mueven estas cosas. ¿Ya? Entonces, la primera, bueno, siempre va a ser eso, siempre va a ser igual. El momentum inicial, o el momentum en general, va a ser la suma de los momentums. Entonces tengo momentum 1, momentum 2. Partícula 1, partícula 2. ¿Qué velocidad lleva la partícula 1? 2 metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué velocidad lleva la partícula 2 en el inicio? Esa partícula 2 está en reposo. Si está en reposo, tengo que la velocidad es 0. Por lo tanto, este término se muere. ¡Pum! Muere. Por eso solamente me queda 5 kilos por 2. Y esa es la cantidad de movimiento, perdón, el momentum inicial. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el momentum inicial? Esa cosa que está ahí. 10 kilos por metro partido por segundo. ¿Ya? Y eso es porque, de nuevo, lo que les dije recién, la velocidad es 0, la del 2. Entonces muere. ¡Pum! ¿Ok? Vamos con la igualdad acá. Entonces ya sé cuánto vale el final. Ya sé cuánto vale el inicial. ¿Sí? Y los igualo. ¿Por qué? Porque esta cosa me dice que se conservan, son iguales. Los igualo, pongo la relación que había encontrado para las anteriores. Entonces me queda que la velocidad final por 13 kilos es 10 kilos por metro segundo. Paso el 13 dividiendo y me queda ese número que está ahí, que es lo que Carla había puesto ahí en el chat. 10 sobre 13, 10 partido en 13, 10 dividido 13, 0.76 metros por segundo. ¿Ya? Voy a esperar a ver si hay dudas. Mientras tanto voy a tomar agua. Ya, como veo que creo que no hay dudas, seguimos. Ya, antes de pasar a la siguiente clase,
Vamos a dar un recreo. 10 minutos. ¿Está bien? Votemos. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Quizás 10 minutos está bien, ¿o no? Vamos a dar ya 10 minutos. Volvemos en 10 minutos. Lo voy a escribir en el chat y nos vemos, ¿ya? Vamos después con la clase de trabajo y potencia mecánica. Bueno, nos vemos, chicos.